Entre las páginas del Nuevo Testamento, hay nombres que todos conocemos. Pedro, el impetuoso pescador convertido en roca. Juan, el discípulo amado que vio visiones del cielo. Santiago, el hermano del Señor. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que desafió imperios con una pluma y una fe inquebrantable. Pero hay otros nombres que el tiempo no celebró. Nombres que se desvanecieron entre la historia y el polvo de los pergaminos. Hombres que caminaron junto a los gigantes. Que sirvieron en silencio. Que entregaron su vida entera sin esperar reconocimiento. Uno de esos nombres es Timoteo. Timoteo. Un joven de rostro sereno. De mirada humilde. Que acompañó a Pablo en sus viajes, en sus lágrimas, en sus cárceles. En sus victorias y en sus derrotas. Su nombre aparece solo unas cuantas veces en la Biblia. Pero detrás de esas breves menciones se esconde una historia inmensa. Una historia de fidelidad. De sacrificio. Y de una amistad espiritual tan profunda. Que ni la distancia ni la muerte pudieron romper. Pablo lo llamó mi hijo amado en la fe. Y si uno de los hombres más grandes del cristianismo lo consideró su hijo, entonces, ¿quién fue realmente Timoteo? ¿De dónde vino? ¿Qué lo hizo digno de caminar junto al apóstol de los gentiles? ¿Qué pruebas enfrentó? ¿Y por qué su historia fue olvidada por tantos durante siglos? Acompáñame a descubrirlo. Porque hoy, vas a conocer la historia oculta de Timoteo. El discípulo más fiel de Pablo. El joven que cargó sobre sus hombros el legado de su maestro. Y que, sin buscar gloria, se convirtió en un pilar silencioso del cristianismo primitivo. La historia comienza muchos años antes de que Pablo escribiera sus cartas desde la prisión. Empieza en una pequeña ciudad olvidada del Imperio Romano, Listra. Una ciudad de paso. Con calles de tierra. Mercaderes griegos. Y familias judías que intentaban mantener su fe entre templos paganos. En una de esas casas vivía un niño. Un niño que escuchaba las historias de Abraham y Moisés. Mientras afuera resonaban las voces de los filósofos griegos. Ese niño era Timoteo. Y ese nombre, que quizás al principio no comprendía, terminaría marcando todo su destino. Su madre, Eunice, era una mujer judía piadosa. Su abuela, Loida, también. Ambas lo criaron en la fe, enseñándole las escrituras desde su niñez. Pero su padre era griego. Dos mundos chocaban dentro del pequeño Timoteo. El mundo de la fe hebrea y el del pensamiento helénico. El mundo del Dios invisible y el de los dioses tallados en piedra. Y allí, entre ambos mundos, Dios estaba preparando algo. A veces, los mayores propósitos de Dios nacen en los lugares más confusos. Cuando parece que nada encaja, Él está tejiendo su plan. Imagina a Timoteo en su juventud, escuchando a su madre recitar los salmos, mirando las estrellas y preguntándose si Dios realmente hablaba con los hombres. Quizás escuchaba rumores sobre aquel fariseo convertido en seguidor de Cristo, Saulo de Tarso. Un hombre que predicaba que Jesús era el Mesías. Y sin saberlo, el destino estaba preparando un encuentro que cambiaría su vida. Pasaron los años. En Listra, las noticias corrían rápido. Un predicador había llegado. No uno cualquiera. Era Pablo, el hombre que antes perseguía a los cristianos y ahora predicaba a Cristo. La primera vez que Pablo visitó Listra, fue apedreado por la multitud. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo dieron por muerto. Pero se levantó. Y regresó. Ese regreso sería el momento en que Pablo y Timoteo se cruzaron por primera vez. Los hermanos de la comunidad hablaban bien de aquel joven. Decían que tenía un corazón puro, una fe firme, una sabiduría poco común para su edad. Pablo lo observó. Vio en él algo que no podía explicarse con palabras. Tal vez vio en Timoteo una versión joven de sí mismo.
pero sin el orgullo que alguna vez lo cegó. Y entonces, lo eligió. Lo llamó a seguirlo. A dejar su casa, su familia, su ciudad. Timoteo aceptó. No pidió garantías. No pidió explicaciones. Solo obedeció. Así comienzan las grandes historias con Dios. No con certezas, sino con obediencia. Pero antes de partir, Pablo hizo algo que sorprende a muchos. Circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Si Pablo había predicado que la salvación no dependía de la ley, ¿por qué someter al joven a ese ritual? La respuesta es sencilla y profunda a la vez. No era una exigencia religiosa, sino una estrategia misionera. Timoteo, siendo hijo de madre judía y padre griego, podía servir como puente entre ambos mundos. A veces, servir a Dios implica renunciar a cosas que no entendemos. Y Timoteo lo hizo sin dudar. Ese acto de obediencia sería su primer sacrificio. Una prueba de humildad. Una señal de que estaba dispuesto a todo por el Evangelio. Ese día, mientras el sol caía sobre los caminos de Listra, dos hombres emprendieron un viaje que transformaría la historia del cristianismo. Uno, un apóstol experimentado, endurecido por la persecución. El otro, un joven aprendiz, con el corazón lleno de fe y temor. No sabían que juntos escribirían capítulos que el mundo leería por siglos. Mientras caminaban, Pablo le hablaba de Jesús. De las iglesias que había fundado. De las lágrimas, los peligros, los milagros. Y Timoteo escuchaba. Cada palabra era una semilla. Cada paso, una lección. No había universidades, ni templos, ni aulas. Solo caminos polvorientos y corazones dispuestos. Ahí, en medio del viaje, comenzó el verdadero discipulado. Pablo no solo le enseñaba con palabras, sino con su ejemplo. Con su paciencia, su fe, sus oraciones. Su manera de soportar el dolor y la traición. Timoteo aprendía observando, sirviendo, escuchando. Aprendía a llorar con los que lloran. A predicar con valentía. A perdonar. A callar cuando era necesario. Cada ciudad visitada era una lección. Cada rechazo, un recordatorio. Servir a Dios no era un camino fácil. Pero cuando el corazón está encendido por el fuego de la fe, no hay cadena que pueda apagarlo. Así nació una relación única. La de un mentor y su discípulo. La de un padre espiritual y su hijo en la fe. Una relación forjada no en el confort, sino en el sufrimiento. Y aunque nadie lo sabía entonces, aquel joven de Listra sería el depositario del legado más poderoso del apóstol Pablo. Porque detrás de cada gran hombre de Dios, hay alguien que aprendió a sostenerle las manos cuando todos los demás se fueron. Esta fue la primera etapa del llamado de Timoteo. La etapa donde la fe se pone a prueba. Donde el carácter se forma. Y donde Dios observa, en silencio. Si estás dispuesto a seguirlo, aunque no entiendas el camino. A medida que las sombras del Imperio Romano se extendían por toda Asia Menor, una pequeña ciudad llamada Listra permanecía casi invisible en el mapa. No era una metrópoli poderosa, ni un centro de comercio o arte. Pero allí, en medio del polvo y de la mezcla de culturas, nació alguien que marcaría silenciosamente la historia de la fe, Timoteo. Su nombre, en griego, significa el que honra a Dios. Y sin embargo, su historia no comenzó en templos ni entre profetas, sino en el contraste de dos mundos. Uno judío, lleno de tradiciones y esperanza. Y otro griego, racional, lleno de dioses falsos y pensamiento filosófico. La Biblia nos dice poco sobre su niñez, pero lo suficiente para entender su peso espiritual. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente llamada Eunice, y de un padre griego. Esa combinación lo hizo diferente, casi un extraño en ambos lados. Para los judíos, él no era completamente puro. Para los griegos, era demasiado religioso. Y sin embargo,
en esa mezcla, Dios estaba preparando algo. Su madre Eunice y su abuela Loida fueron su primera escuela. No enseñaban en aulas, sino en la mesa, al caer la tarde. Le hablaban de Abraham, de Moisés, de los profetas. Le contaban que el Dios verdadero no habitaba en templos de piedra, sino en corazones humildes. Timoteo creció escuchando promesas. Promesas de un Mesías, de una redención, de una luz que vendría a romper las tinieblas del mundo. Y sin saberlo, esas historias sembraron en él una fe inquebrantable. A su alrededor, Listra era un hervidero de idolatría. En cada esquina había un altar. El aire olía a incienso, y las calles resonaban con cánticos a dioses que no escuchaban. Pero en la casa de Eunice se encendía una lámpara distinta. Una que no usaba fuego, sino palabras. Palabras que hablaban de esperanza, de salvación, de un Dios que no pedía sacrificios de sangre, sino corazones sinceros. Quizá nunca imaginó que ese Dios del que su madre hablaba, un día lo llamaría a servirle en carne viva. Pero Dios ya estaba observando. Y mientras Listra dormía, los cielos escribían una historia invisible. La historia de un muchacho que nacería como discípulo, pero viviría como mensajero eterno. Era el tiempo en que el apóstol Pablo recorría las ciudades del Asia Menor predicando a Cristo. Había sido apedreado, rechazado, encarcelado. Pero nada detenía su fuego. Y en uno de esos viajes, Pablo llegó a Listra. La ciudad se agitó. Algunos lo llamaban impostor, otros, profeta. Y fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Timoteo, todavía joven, escuchaba los rumores. Un hombre ha venido, un judío que habla de un Cristo resucitado. Quizá su corazón ardió al oír esas palabras. Era como si todo lo que su madre le había enseñado cobrara sentido. Cuando Pablo predicó, el mensaje atravesó las murallas del alma de Timoteo. Era algo más que una doctrina, era fuego vivo. Y aunque no lo sabía, aquel encuentro sería el inicio de una alianza espiritual que cambiaría su destino. Pero ese llamado tendría un precio. Porque antes de seguir a Pablo, Timoteo tendría que decidir a quién pertenecía realmente. ¿A las tradiciones de su padre griego? ¿O a la fe ardiente de su madre? Era el conflicto entre dos mundos. Y en esa tensión, Dios forjaría a uno de los hombres más fieles del Nuevo Testamento. La Escritura dice que los hermanos en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Eso significa que su vida ya reflejaba algo diferente. Su fe no era ruido, era luz silenciosa. Y cuando Pablo lo conoció, vio en él algo que pocos tenían: pureza y disposición. En ese instante, el veterano de 1000 batallas espirituales comprendió que el joven de Listra no era común. Era alguien que podía llevar la antorcha cuando él ya no pudiera. Pablo decidió llevarlo consigo en su viaje misionero. Pero antes, algo debía ocurrir. Por respeto a los judíos del lugar, Timoteo fue circuncidado. Era un acto simbólico, una señal de compromiso. No lo hizo por obligación religiosa, sino por amor al Evangelio. Era su manera de decir: estoy dispuesto a renunciar a todo por Cristo. Y así, comenzó una de las relaciones más profundas que registra la Biblia. No de sangre, sino de espíritu. Pablo y Timoteo. Maestro y discípulo. Padre e hijo en la fe. Desde ese día, caminaron juntos. A veces bajo sol ardiente, a veces entre cadenas. Predicando en plazas, huyendo de ciudades hostiles, orando en casas humildes. Cada paso era una lección. Cada lágrima, un testimonio. Timoteo aprendió que servir a Dios no era una carrera de aplausos, sino de resistencia. Aprendió que la fe no se mide por palabras, sino por cicatrices. Y aprendió algo que marcaría su vida: que la obediencia en silencio vale más que el poder en público. En los años siguientes, Pablo vería en él no solo a un joven fiel, sino a su sucesor.
Un hombre capaz de mantener la llama viva cuando los demás se apagaran. Y mientras el mundo veía a un muchacho de rostro sereno, el cielo veía a un guerrero invisible. Así nació la historia de Timoteo. En una casa humilde, con un corazón dividido entre dos culturas. Pero con un propósito que traspasaría siglos. Porque cuando Dios elige, no mira linajes, ni riquezas, ni poder. Mira corazones que arden en silencio, como el de aquel joven de Listra, que un día, sin imaginarlo, se convertiría en la voz de un apóstol y el eco de Cristo. Desde el momento en que Timoteo dejó Listra, ya no hubo vuelta atrás. Su vida cambió por completo. El joven que antes escuchaba historias sobre Dios, ahora caminaba junto al hombre que lo había conocido cara a cara en el camino de Damasco. Pablo veía en él algo más que juventud o entusiasmo. Veía obediencia. Y en el reino de Dios, la obediencia vale más que 1000 talentos. El viaje no era fácil. Atravesaban ciudades paganas, sin descanso, sin dinero, sin seguridad. Pero Timoteo nunca se quejaba. Donde Pablo iba, él iba. Donde el apóstol era perseguido, él lo acompañaba. Cada día aprendía algo nuevo. Cómo hablar en público, cómo orar por los enfermos, cómo consolar a los afligidos. Y sobre todo, cómo mantener la fe en medio del caos. En esos primeros años, Pablo comenzó a escribir sus cartas. Timoteo estaba allí, ayudándole, escuchando las palabras que más tarde leería el mundo entero. Cartas llenas de doctrina, sí, pero también de lágrimas. Cuando Pablo escribía, su alma sangraba por las iglesias. Y Timoteo era quien sostenía la pluma. Quien escuchaba los suspiros de un hombre que había sido apedreado, traicionado, encarcelado. Pero jamás vencido. En esos primeros años, Pablo comenzó a escribir sus cartas. Timoteo estaba allí, ayudándole, escuchando las palabras que más tarde leería el mundo entero. Cartas llenas de doctrina, sí, pero también de lágrimas. Cuando Pablo escribía, su alma sangraba por las iglesias. Y Timoteo era quien sostenía la pluma. Quien escuchaba los suspiros de un hombre que había sido apedreado, traicionado, encarcelado, pero jamás vencido. En Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Timoteo veía la gloria y el dolor del ministerio. Veía cómo el evangelio cambiaba vidas. Y cómo también despertaba la ira de los poderosos. Cada ciudad era una prueba. Cada día, una oportunidad de elegir entre miedo o fe. Y él, sin darse cuenta, estaba siendo forjado como hierro en fuego. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. Una ciudad lo esperaba. Una ciudad famosa por su riqueza, su arte, y su oscuridad espiritual, Éfeso. Allí, los templos de los dioses dominaban el paisaje. El más grande de todos, el templo de Artemisa. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su sombra cubría toda la ciudad. Y fue precisamente allí donde Pablo decidió dejar a su discípulo más fiel. Pablo sabía que Éfeso era un campo de batalla espiritual. Había brujos, comerciantes de ídolos, filósofos paganos. Y una iglesia joven que apenas sobrevivía entre la confusión. Necesitaba a alguien que no solo tuviera conocimiento, sino carácter. Y miró a Timoteo. Aquel muchacho que un día había dejado todo por seguirle. Quédate en Éfeso, le dijo Pablo, para que enseñes a algunos a no enseñar doctrina diferente. Era el comienzo de la misión más difícil de su vida. Timoteo llegó a Éfeso con el corazón en alto, pero los pies temblando. Sabía que no era Pablo. Sabía que muchos no lo respetarían. Y sabía que pronto enfrentaría falsos maestros, doctrinas torcidas y amenazas constantes. A veces, las batallas más duras no se libran con espadas, sino con palabras. La iglesia estaba dividida. Algunos enseñaban que la salvación dependía de rituales antiguos. Otros mezclaban la fe con filosofías paganas. Y Timoteo,
Tenía que enfrentarlos con sabiduría, sin perder el amor. Muchos dudaban de él por su edad. Era joven, y en una cultura donde los ancianos mandaban, eso era casi una condena. Pero Pablo le escribió una frase que aún resuena en los corazones de todos los que sirven. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y Timoteo lo creyó. No se defendió con orgullo, sino con ejemplo. No alzó la voz para ser escuchado, sino que dejó que su vida hablara más fuerte que sus palabras. Fue entonces cuando su liderazgo comenzó a brillar. No porque buscara ser grande, sino porque aprendió a ser fiel. En Efeso, Timoteo vio cosas que pocos podrían soportar. Discípulos traicionando a la iglesia. Persecuciones, burlas, y noches enteras orando sin respuestas. Pero cada golpe lo hacía más fuerte. Cada lágrima lo volvía más sabio. Y cuando Pablo estaba lejos, Timoteo era su voz. El mensajero. El puente entre las iglesias y su maestro. Pablo confiaba tanto en el que le enviaba con autoridad plena. A nadie tengo tan sincero interés por vosotros como a Timoteo. Escribió a los filipenses. Eso no era una frase bonita. Era una declaración de amor espiritual. Pablo sabía que su tiempo se acortaba, y que, cuando él partiera, alguien debía seguir la obra. Ese alguien sería Timoteo. En las noches de Efeso, cuando el viento golpeaba las ventanas del pequeño hogar donde se hospedaba, Timoteo recordaba las palabras de su madre. Y comprendía que todo tenía sentido. Dios lo había preparado desde niño. El conocimiento griego de su padre le daba entendimiento. La fe judía de su madre le daba raíz. Y el Evangelio de Cristo le daba propósito. Era el punto de encuentro entre tres mundos. Y esa mezcla divina lo convertía en el instrumento perfecto para alcanzar tanto a judíos como a gentiles. Efeso se convirtió en su campo de entrenamiento. Allí maduró, enseñó, corrigió, y sobre todo, sirvió. No buscaba reconocimiento, ni títulos, ni seguidores. Solo quería cumplir la voluntad de Dios. Y mientras lo hacía, sin saberlo, su nombre comenzaba a resonar. Los creyentes lo amaban. Los falsos maestros lo temían. Y los demonios lo reconocían. Pero el enemigo no se queda quieto cuando alguien se levanta en verdad. Y pronto, la oscuridad de Efeso mostraría su rostro. Timoteo tendría que enfrentarse no solo a hombres, sino a fuerzas espirituales que operaban tras los altares paganos. El templo de Artemisa era más que mármol y oro. Era el símbolo de una batalla invisible que estaba por desatarse. Y en el centro de esa tormenta, estaba él. Un joven que solo tenía fe, una carta de Pablo. Y un Dios que nunca falla. En aquel lugar, entre columnas gigantes y cánticos a dioses falsos, Timoteo comprendió el precio del llamado. No se trataba de predicar bien, ni de ser famoso, sino de mantener la verdad cuando todo a tu alrededor se corrompe. Esa fue su primera gran victoria. No una victoria visible, sino eterna. El discípulo se estaba convirtiendo en pastor. El alumno, en maestro. Y el hijo espiritual, en la imagen viva del amor de Dios en medio de un mundo pagano. Timoteo no era solo un aprendiz. Era una semilla que Pablo estaba cultivando con paciencia y visión. Desde el primer momento, el apóstol vio en él algo distinto. Una docilidad que no era debilidad, una firmeza que no provenía de la arrogancia, sino del deseo genuino de servir. Pablo sabía que, si quería extender el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea, necesitaría hombres jóvenes, con corazones dispuestos, mentes abiertas y un espíritu inquebrantable. Y Timoteo era uno de esos pocos elegidos. Comenzaron los viajes. Pablo, Silas y Timoteo recorrieron ciudades llenas de cultura y confusión espiritual. Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Efeso.
Cada lugar tenía su propio carácter, su propia batalla. En algunos, eran recibidos con alegría, en otros, con odio y persecución. Y fue en esos caminos polvorientos donde el joven Timoteo aprendió lo que significaba ser un discípulo real. No un seguidor de palabras, sino de acciones. No un espectador del Evangelio, sino un testigo vivo de su poder. Había noches en las que dormían bajo las estrellas, usando sus mantos como abrigo. Pablo solía quedarse despierto, escribiendo o orando. Timoteo lo observaba, en silencio, intentando comprender de dónde venía esa fuerza. Una vez, mientras el fuego del campamento crepitaba, Pablo le dijo: «Hijo mío, servir a Cristo no es una senda de aplausos, es una senda de heridas. Pero también es la única que conduce a la libertad real». Timoteo bajó la mirada, reflexionando. Entendió que seguir al Maestro no era solo hablar del amor de Dios. Era estar dispuesto a sufrir por él. En cada ciudad, Pablo encontraba oposición. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemo. Los comerciantes lo odiaban porque su mensaje cambiaba las costumbres y afectaba sus ganancias. Y en medio de todo, Timoteo observaba. Aprendía. Oraba. Hubo una ocasión en Efeso en que casi pierden la vida. Una multitud enfurecida los rodeó, gritando contra ellos. Pero en medio del caos, Timoteo sintió una calma que no provenía de sí mismo. Era como si una voz interior le dijera: «No temas. Aún en medio del rugido, mi palabra no será silenciada». Aquella noche, cuando escaparon ilesos, Pablo abrazó a Timoteo y le dijo: «El Espíritu te está formando. No huyas del fuego. Déjalo purificarte». Con el tiempo, Timoteo comenzó a experimentar algo más profundo, la soledad del ministerio. Mientras Pablo era encarcelado una y otra vez, el joven debía continuar predicando, guiando pequeñas comunidades, enfrentando dudas y peligros. Había momentos en los que las cartas de Pablo eran su única fortaleza. Líneas escritas con manos encadenadas, pero con un espíritu libre. Mensajes que comenzaban con ternura. A mi amado hijo Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquellas palabras eran más que consuelo. Eran un legado. Una transferencia espiritual. Los años pasaban, y aquel joven tímido de Listra se convertía en un líder. En Efeso, Timoteo llegó a dirigir una de las comunidades cristianas más importantes del siglo I. Pero su carácter seguía siendo humilde. No buscaba fama, ni títulos, ni reconocimiento. Solo deseaba permanecer fiel al llamado. Y fue esa fidelidad, silenciosa pero firme, la que lo convirtió en un símbolo de constancia. Sin embargo, la historia oculta de Timoteo también tiene sombras. Hay escritos que sugieren que en sus últimos años fue perseguido, incluso martirizado por proclamar la verdad. Algunos relatos apócrifos narran que fue golpeado hasta la muerte por enfrentarse a una procesión pagana en honor a Diana de Efeso. Si eso fue cierto, entonces Timoteo murió como había vivido, con el corazón ardiendo por Cristo, defendiendo la luz frente a la oscuridad. Cuando uno lee sus cartas, puede sentir la profundidad del vínculo con Pablo. No eran solo maestro y alumno. Eran padre e hijo en la fe. Pablo no solo le enseñó teología, le enseñó a resistir, a amar, a servir. Y en ese vínculo está escondido uno de los mayores misterios del cristianismo primitivo. La transmisión del fuego espiritual. El poder de un corazón encendido que pasa la antorcha a otro, y ese a otro más, hasta que el mensaje atraviesa siglos y sigue ardiendo hoy. Por eso, cuando hablamos de Timoteo, no hablamos de un personaje olvidado. Hablamos del reflejo de lo que todo creyente puede llegar a ser. Una chispa del fuego original de Cristo. Y así, mientras el mundo romano se expandía con ejércitos y espadas, el reino de Dios avanzaba silenciosamente. Con hombres como Pablo.
y discípulos como Timoteo. En algún lugar oscuro de una celda romana, un hombre encadenado inclina su cabeza sobre un trozo de pergamino. Su cuerpo está desgastado, sus manos tiemblan por el frío y la edad. Pero su espíritu está más fuerte que nunca. Ese hombre es Pablo. Y la carta que escribe va dirigida a su hijo en la fe, Timoteo. Te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Palabras simples, pero cargadas de eternidad. No eran solo consejos para un discípulo. Eran instrucciones para mantener viva una llama que, siglos después, seguiría ardiendo. Cuando Pablo escribe eso, no se refiere a un fuego físico. Habla del espíritu, del celo interior, del don divino que muchos dejan morir por miedo o por rutina. Timoteo estaba liderando una comunidad difícil, llena de falsas doctrinas, conflictos y persecuciones. Y Pablo lo sabía. Por eso le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era su manera de recordarle: no dejes que el miedo te robe lo que el cielo te ha confiado. Y esa frase ha cruzado los siglos para hablarnos a todos. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, ambas desde la prisión. La primera, llena de instrucción y esperanza. La segunda, una despedida. En ellas hay una ternura que no se ve en ninguna otra epístola. Pablo no habla solo como apóstol. Habla como un padre. Como alguien que ha visto el rostro del sufrimiento y quiere dejar su última enseñanza a quien llevará su legado. Procura venir pronto a verme. Trae contigo el abrigo que dejé en Troas, y los libros, especialmente los pergaminos. No eran simples notas logísticas. Eran confesiones humanas. Un apóstol, temblando de frío, añorando la compañía de su hijo espiritual. Timoteo, al leer esas palabras, seguramente lloró. Porque detrás de cada línea se escuchaba un eco. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada palabra de Pablo era como una piedra preciosa. No solo instruía a Timoteo, lo preparaba para el momento en que él ya no estaría. Le enseña a transmitir la verdad a hombres fieles, a huir de las pasiones juveniles, a permanecer firme en la sana doctrina, incluso cuando el mundo se burlara de ella. Pablo sabía que el mensaje de Cristo debía sobrevivir a su muerte. Y por eso, en las últimas líneas de su vida, confía ese legado a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito era más que conocimiento. Era el fuego de la revelación, la esencia misma del Evangelio. Y ahora estaba en manos de un joven que, años atrás, había sido solo un testigo curioso en una pequeña ciudad llamada Listra. Pero incluso los elegidos tienen momentos de debilidad. Y la historia oculta nos dice que Timoteo también dudó. Imagina la presión. Ser el heredero espiritual de Pablo, el hombre que había evangelizado medio imperio. Guiar comunidades que lo cuestionaban, enfrentar falsos maestros, soportar persecución constante. En algunas tradiciones orales, se dice que Timoteo llegó a escribir una carta que nunca fue enviada. Una carta donde confesaba su cansancio. Donde decía: he intentado ser fiel, pero el peso es grande. No sabemos si esa carta existió realmente. Pero si lo hizo, es la confesión más humana que puede tener un siervo. El deseo de continuar, aunque duela. Entre todas las frases que Pablo escribió, hay una que parece haber marcado para siempre a Timoteo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, no esperes el momento perfecto. No prediques solo cuando te escuchen. Predica incluso cuando nadie quiera oírte. Ese es el verdadero corazón de un discípulo. No busca resultados, busca obediencia. Y en esa obediencia, encuentra propósito. Mientras Timoteo leía esas cartas, probablemente en una pequeña habitación de Efeso,
Sabía que su padre espiritual ya no volvería. El sonido del martillo romano, las cadenas, los gritos en el Coliseo. Todo indicaba que el tiempo de Pablo se acercaba al final. Y sin embargo, su voz seguía viva. Porque las cartas no eran solo papel y tinta. Eran fuego y espíritu. Era la voz de Dios hablándole a través del hombre que lo había guiado desde su juventud. Quizá Timoteo levantó la vista al cielo esa noche y dijo: «Gracias, Padre. Aunque el mundo me abandone, tu palabra me basta». Con el paso de los años, las cartas de Pablo se convirtieron en textos sagrados. Pero lo que pocos saben es que fueron guardadas, copiadas y preservadas gracias al trabajo de los primeros discípulos de Timoteo. Hombres y mujeres anónimos que arriesgaron su vida para que esas palabras no se perdieran. Si hoy leemos la sabiduría de Pablo, es gracias al silencio obediente de Timoteo. Él no escribió grandes libros, no fundó imperios, no buscó fama. Pero guardó fielmente la voz de su maestro. Y esa fidelidad silenciosa cambió la historia. Quizá esa sea la verdadera grandeza de Timoteo. No en sus milagros, ni en su liderazgo, sino en su lealtad invisible. Esa lealtad que no busca ser vista, pero que sostiene el mundo espiritual desde las sombras. En las prisiones del imperio, los hombres escribían cartas. Pero algunos escribían eternidad. Y entre esas letras, un joven llamado Timoteo heredó el fuego que aún ilumina a los creyentes del mundo. Las cartas de Pablo no fueron solo instrucciones. Fueron códigos espirituales, semillas de revelación, llaves para comprender los misterios del reino. Cada palabra parecía estar escrita con la tinta del alma. Y Timoteo, más que leerlas, las meditaba. Sabía que no bastaba con comprender intelectualmente el mensaje. Había que vivirlo. Pablo hablaba con un lenguaje que no era humano. Cada frase tenía doble sentido, uno visible, otro espiritual. Y Timoteo, como buen discípulo, había aprendido a leer entre líneas. Cuando Pablo decía: «Sé fuerte en la gracia que hay en Cristo Jesús», Timoteo no entendía solo un consejo. Veía una orden del cielo. Un llamado a no dejar que la gracia se apague dentro de él, incluso cuando el mundo se volviera hostil. Cuando Pablo decía: «Sufre penalidades como buen soldado de Cristo», Timoteo comprendía que el dolor no era un castigo, sino una iniciación espiritual. Cada herida era una marca de fidelidad. Y cuando Pablo escribía: «Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina», le estaba entregando la espada del Espíritu. Un arma invisible que podía cortar cadenas, mentiras y temores. Tras la muerte de Pablo, Timoteo vivió un tiempo de profundo silencio. Ya no tenía al maestro al que acudir, ya no recibía cartas ni consejos. Solo tenía la voz interior. Esa voz que había aprendido a reconocer en los años de viaje, oración y servicio. A veces le hablaba en sus sueños, otras en su conciencia. No eran palabras audibles. Eran intuiciones que le recordaban lo que su maestro le había enseñado. «No dependas de mí. Aprende a oírle a él». Fue entonces cuando Timoteo comprendió el propósito final de Pablo. No formar seguidores, sino hombres guiados directamente por el Espíritu. Los escritos más antiguos sugieren que Timoteo comenzó a transmitir las enseñanzas de Pablo a una nueva generación, pero no mediante discursos públicos. Lo hacía en reuniones pequeñas, casi secretas. Allí hablaba del poder del Espíritu Santo, del fruto del sufrimiento, de la importancia de guardar la pureza del corazón. Y fue en esos encuentros donde nació algo profundo. La sucesión espiritual. No una herencia de títulos o jerarquías, sino de fuego interior. El mismo fuego que Pablo había recibido en Damasco. Que luego pasó a Timoteo. Y de él, a quienes seguirían llevando la luz por los siglos. Ese fuego no se apaga. Se transmite. Como una antorcha en medio de la oscuridad.
Algunos textos antiguos mencionan otras cartas que Pablo habría escrito a Timoteo, cartas que no llegaron a formar parte del canon bíblico. Cartas donde el tono era más místico, más íntimo. Una de esas tradiciones cuenta que Pablo le habría revelado a Timoteo el secreto de la debilidad. Que solo cuando el hombre se reconoce débil, el poder de Dios puede manifestarse plenamente. En tu fragilidad está la puerta por donde entra el Espíritu. Si esa carta existió o no, nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Timoteo vivió esa enseñanza. Su vida fue una ofrenda silenciosa, un testimonio de que la fortaleza divina se perfecciona en la debilidad humana. No todos comprendían el camino que Timoteo había escogido. Algunos pensaban que debía ser más duro, más político, más visible. Pero él prefería la obediencia al ruido. Prefería el altar secreto de la oración a los aplausos públicos. Y así, se fue convirtiendo en un símbolo de lo que significa ser un siervo verdadero. Alguien que lucha sin buscar reconocimiento. Que ama sin exigir recompensa. Que enseña sin necesidad de ser visto. Esa fue su verdadera batalla. No contra el imperio, sino contra sí mismo. Contra el orgullo, el cansancio, el miedo. Y en esa lucha invisible, Timoteo venció. Las últimas líneas de la segunda carta de Pablo tienen un tono que hiela el alma. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo las leyó una y otra vez. Cada palabra resonaba como un eco en su corazón. Y comprendió que su maestro no estaba hablando de muerte, sino de trascendencia. El sacrificio del apóstol no era un final. Era una puerta abierta a la eternidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas 3 frases se convirtieron en el credo personal de Timoteo. Desde entonces, cada vez que predicaba, comenzaba recordando. No estamos aquí para vivir cómodamente, sino para terminar la carrera con fidelidad. Timoteo pasó sus últimos años en Efeso, rodeado de discípulos jóvenes. Les enseñaba a servir sin ambición, a hablar con compasión, a resistir en la verdad. Nunca volvió a ver a Pablo, pero cada vez que cerraba los ojos, lo sentía cerca. A veces, durante la oración, decía: Padre, lo que tú comenzaste en mí, continúa en ellos. Y así, el legado de un hombre que nunca buscó grandeza siguió creciendo. No en monumentos, ni en templos de piedra, sino en corazones. Las cartas de Pablo fueron escritas con tinta, pero leídas con lágrimas. Y a través de esas lágrimas, Timoteo descubrió el verdadero poder del Evangelio. El amor que resiste hasta el final. Las palabras de un apóstol pueden morir en el papel, pero las de un padre espiritual, cuando caen en tierra fértil, se convierten en eternidad. Los años habían pasado. El joven discípulo que un día caminó junto a Pablo, ahora era un anciano. Su cabello se había vuelto blanco, su mirada más profunda, pero su fuego seguía intacto. Timoteo vivía en Efeso, una ciudad magnífica, rica, brillante. Pero bajo esa apariencia de grandeza se ocultaba algo oscuro. La idolatría. Efeso era el hogar del gran templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miles acudían allí para adorar a la diosa de la fertilidad, y con esa adoración venían la corrupción, las orgías y los sacrificios. Timoteo, con su voz ya envejecida, seguía predicando en las calles. No con gritos, sino con autoridad. No con furia, sino con verdad. Y cada palabra era como un rayo en la oscuridad. Durante siglos, Efeso había sido un centro de poder espiritual pagano. Los sacerdotes del templo controlaban el comercio, la política y la vida religiosa. Cuando el mensaje del Evangelio comenzó a expandirse, el templo perdió fieles y ganancias. Timoteo era considerado una amenaza silenciosa. Sus enseñanzas desafiaban los cimientos del culto a Artemisa. No atacaba con espadas, sino con amor.
Pero ese amor, para los corruptos, era peligroso. En la víspera de una gran procesión en honor a la diosa, Timoteo escuchó los tambores que resonaban por toda la ciudad. Miles de personas desfilaban, llevando estatuas, antorchas y cantos idolátricos. El anciano salió de su casa, con un bastón en la mano y la mirada firme. Sus discípulos intentaron detenerlo. «Maestro, no salgas. Te matarán». Pero él respondió con voz serena. «Si callo ahora, las piedras gritarán». Y avanzó hacia la multitud. Timoteo se paró frente a la procesión. Su figura parecía pequeña ante el mar de antorchas. Pero sus palabras eran fuego puro. «Pueblos de Efeso, dejad los ídolos de piedra, porque no pueden oír, ni hablar, ni salvar. Solo hay un Dios, y su nombre es Jesús, el Cristo resucitado». El silencio se hizo por un instante. Y luego, un rugido de ira. Los sacerdotes gritaron que era un blasfemo. Los devotos lo golpearon, lo arrastraron por las calles empedradas. Nadie lo defendió. Pero aun mientras caía al suelo, su voz no se apagó. Entre la sangre y el polvo, se escuchó su última frase. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Timoteo murió como había vivido. En silencio, con dignidad, con amor. Su cuerpo fue sepultado fuera de la ciudad, en una colina desde la cual se veía el templo de Artemisa. Durante siglos, su tumba fue un lugar de oración secreta. Muchos testigos afirmaron que, durante 3 noches seguidas, una luz sobrenatural descendió sobre aquel sitio. No era fuego, ni estrella. Era una llama suave, flotante, como si el cielo mismo honrara al siervo fiel. ¿Por qué Timoteo no huyó? ¿Por qué enfrentó la muerte sabiendo lo que ocurriría? Algunos piensan que quiso imitar a su maestro Pablo. Pero los escritos más antiguos dicen otra cosa. Que Timoteo tuvo una visión antes de morir. Una noche antes del festival, mientras oraba, vio una figura luminosa que le dijo: «El tiempo de tu testimonio ha llegado. No temas a la multitud. Lo que para ellos será escándalo, para ti será gloria». Timoteo comprendió que su muerte no era una tragedia, sino un acto de fidelidad final. Un sello sobre su ministerio. Una confirmación de que su vida había sido una ofrenda total a Dios. Cuando sus discípulos recogieron su cuerpo, lloraron en silencio. Pero no con desesperación, sino con gratitud. Sabían que el fuego no se había apagado, solo había cambiado de forma. Uno de ellos escribió en un papiro, que siglos después se encontró en una ruina. Su sangre cayó sobre la tierra, y donde cayó, brotó fe. Y así fue. La persecución que pretendía apagar el mensaje, lo multiplicó. Las comunidades cristianas en Asia Menor crecieron, guiadas por el ejemplo de aquel anciano que prefirió morir con la verdad antes que vivir con miedo. Con el tiempo, el nombre de Timoteo fue venerado como el primer obispo mártir de Efeso. Los siglos lo convirtieron en leyenda, pero su historia fue real. Su vida fue la demostración de que la fe no necesita fama para ser eterna. Mientras los templos paganos caían en ruinas, la palabra de Pablo y Timoteo seguía viva. Escrita en corazones humildes, en casas escondidas, en oraciones susurradas. Y en algún punto del tiempo, aquella antorcha que Pablo encendió, que Timoteo sostuvo, llegó hasta nosotros. Porque la fe verdadera no se transmite por tradición, sino por fuego. El discípulo murió como maestro. Y el maestro vive en cada discípulo que se atreve a creer. Han pasado días desde el martirio. El cuerpo de Timoteo descansa en la tierra. Pero su nombre ya resuena entre los fieles como una chispa encendida. En las casas secretas de los creyentes de Efeso, las voces se alzan con un mismo mensaje. Nuestro Padre en la fe ha caído, pero su Espíritu vive entre nosotros. Así comenzó una nueva etapa en la historia cristiana. No fue escrita con tinta y pergaminos,
sino con lágrimas, memorias y valentía. Tras la muerte de Timoteo, las persecuciones se intensificaron. Los templos de Artemisa seguían llenos, pero algo había cambiado en el aire. Las calles donde el anciano predicó parecían cargadas de una energía distinta. Muchos testigos afirmaban sentir una presencia invisible cuando pasaban frente al lugar donde cayó. Era como si el Espíritu Santo se hubiese derramado allí, como si la tierra misma recordara su sacrificio. Los discípulos de Timoteo, hombres y mujeres jóvenes, la mayoría sin nombre en la historia, siguieron reuniéndose en las noches. A escondidas, bajo las casas o en cuevas cercanas al río Caistro, se contaban los relatos del Maestro. Allí repetían sus enseñanzas más recordadas. No prediques para ser escuchado. Predica para despertar lo que ya duerme en los corazones. No temas a los poderosos, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ama incluso cuando el mundo te odie, porque en ese amor está el rostro de Cristo. Estas frases se convirtieron en mantras espirituales, repetidos en voz baja, compartidos de generación en generación. Los romanos podían destruir templos, pero no podían destruir una fe que se transmitía en susurros. Durante siglos se creyó que Timoteo solo fue mencionado en las cartas de Pablo. Pero algunos textos apócrifos, hallados en papiros egipcios y sirios, hablan de cartas escritas por el propio Timoteo después de la muerte de su mentor. Uno de ellos, conocido como el Fragmento de Efeso, contiene una línea inquietante. Lo que Pablo sembró en mí no se apagará. Arderá en los días oscuros antes del regreso del Señor. ¿Podría esto ser una profecía? Algunos estudiosos creen que Timoteo tuvo visiones del futuro, de persecuciones, guerras, y del resurgimiento de una iglesia que un día sería poderosa, pero también dividida. En otra carta, dirigida a un discípulo llamado Artemón, se lee: vendrán días en que la palabra será usada para dominar, no para liberar. Pero los que recuerden al Maestro, hallarán la verdad en la humildad. Estas frases, aunque no forman parte de la Biblia oficial, han sido estudiadas como testimonio de la madurez espiritual de Timoteo. Un hombre que aprendió de Pablo, pero también desarrolló su propio entendimiento del Evangelio. 100 años después, en los primeros registros de los padres de la Iglesia, aún se hablaba de la comunidad de Timoteo. Un grupo de creyentes en Efeso conocidos por su compasión, su disciplina y su amor por las Escrituras. No buscaban el poder político ni la grandeza. Solo querían seguir el modelo de aquel hombre sencillo que murió predicando. Algunos historiadores afirman que Timoteo fue uno de los primeros en establecer una estructura pastoral, lo que luego inspiraría la figura de los obispos cristianos. Y aunque su nombre no aparece con tanto brillo como el de Pedro o Juan, su influencia fue profunda, silenciosa y duradera. Fue, en palabras de un antiguo documento sirio, el corazón pastoral del Evangelio. Cada aspecto de la vida de Timoteo tiene un significado espiritual oculto. Su juventud representa el inicio de la fe, cuando todo es fuego y pasión. Su lealtad a Pablo simboliza la obediencia al llamado, incluso sin entenderlo todo. Su miedo y timidez reflejan la lucha interior que todos los creyentes enfrentan. Su martirio es el clímax del proceso, la entrega total. Timoteo no fue un héroe que buscó gloria. Fue un hombre que aprendió a morir a sí mismo cada día. Y esa fue su victoria más grande. Por eso, en algunos manuscritos bizantinos antiguos, su nombre aparece acompañado de un título inusual: Timoteo, el de corazón transparente. Una frase que podría parecer poética, pero que encierra una verdad espiritual. Quien vive con un corazón puro, refleja el rostro de Dios sin distorsión. Uno de los rasgos más admirables de Timoteo fue su silencio. Pablo hablaba, discutía, escribía. Timoteo escuchaba. Y en ese silencio,
entendió cosas que ni las palabras podían expresar. Los textos antiguos dicen que, después de cada predicación de Pablo, Timoteo permanecía en oración durante horas, meditando en lo que el Espíritu le mostraba. Aprendió que el poder de Dios no siempre se manifiesta en el ruido, sino en la quietud. Y ese principio lo transmitió a sus discípulos. No temas cuando Dios calla, porque el silencio de Dios no es ausencia, es instrucción. Estas palabras, pronunciadas hace 2000 años, siguen teniendo un poder asombroso hoy. Porque, ¿cuántas veces sentimos que Dios calla? Y sin embargo, como Timoteo, es en ese silencio donde se forja la verdadera fe. Con el tiempo, las ciudades cambiaron, los templos se derrumbaron. Los imperios desaparecieron. Pero el nombre de Timoteo siguió viajando. Desde Éfeso hasta Constantinopla. Desde los monasterios griegos hasta las iglesias en Asia Menor. Su historia fue contada como ejemplo de obediencia, humildad y fidelidad eterna. Y hoy, en pleno siglo XXI, cada vez que un joven siente miedo de seguir su llamado, cada vez que alguien predica sin buscar fama, cada vez que alguien ama a pesar del rechazo, el espíritu de Timoteo se vuelve a encender. Su cuerpo descansó, pero su fe se multiplicó. Y aunque el mundo olvide su nombre, el cielo nunca olvidará su fidelidad. El tiempo siguió su curso. Los imperios cambiaron, las lenguas se transformaron. Y los nombres de muchos discípulos se perdieron en el polvo de la historia. Pero el de Timoteo, no. Su memoria sobrevivió. Pasó de generación en generación como una llama escondida, custodiada en silencio por aquellos que sabían su valor. Durante siglos, los cristianos de Éfeso visitaban una colina cercana a la ciudad donde, según la tradición, fue enterrado Timoteo. No era un gran monumento. Solo una tumba sencilla con una cruz de madera y una inscripción en griego. Aquí duerme el fiel servidor del Señor. Sin embargo, en el año 356 después de Cristo, algo extraordinario ocurrió. Según los registros del historiador bizantino Nicéforo Calisto, el emperador Constancio, hijo de Constantino el Grande, ordenó que los restos de Timoteo fueran trasladados a Constantinopla, la capital del imperio cristiano. Durante el viaje, se dice que ocurrieron prodigios inexplicables. Marineros aseguraron ver luces sobre el mar. Y los enfermos que tocaban el féretro afirmaban ser sanados. La iglesia lo interpretó como una señal. El espíritu del discípulo seguía vivo. Cuando las reliquias de Timoteo llegaron a la gran ciudad, fueron recibidas con solemnidad. Miles de fieles se reunieron en procesión, portando antorchas mientras cantaban salmos. Los restos fueron depositados en la iglesia de los santos apóstoles, junto a los de Lucas y Andrés. Una decisión simbólica. Timoteo, el discípulo de Pablo, descansaría junto a quienes llevaron la palabra del Evangelio a los confines del mundo. Pero lo más sorprendente vendría después. En los meses siguientes, se documentaron visiones y sueños proféticos entre los monjes del monasterio. Decían ver a un hombre vestido con túnica blanca, de rostro sereno, que caminaba en silencio por los pasillos del templo, orando por los enfermos. Uno de los monjes escribió en su diario. No hablaba, pero su mirada transmitía paz. Su presencia era como un fuego que no quemaba, sino que purificaba. Los ancianos concluyeron que era Timoteo, manifestándose como protector de la ciudad. Con el paso de los años, su nombre se volvió sinónimo de sanación y consuelo. En Constantinopla se registraron numerosos milagros. Personas con fiebres incurables sanaban tras orar ante su tumba. Ciegos recuperaban la vista. Y, según un relato del siglo VI, un joven endemoniado fue liberado tras escuchar el nombre de Timoteo pronunciado por un anciano sacerdote. La devoción creció tanto que, en el año 800,
El patriarca de Constantinopla declaró oficialmente a San Timoteo como protector de los pastores y predicadores. Así, el tímido discípulo que alguna vez necesitó que Pablo lo animara, se convirtió en símbolo de fortaleza espiritual para todos los que sirven en silencio. En algunos manuscritos conservados en monasterios del monte Athos, aparece un texto atribuido a Timoteo titulado La visión del ocaso. Aunque su autenticidad es debatida, su contenido es sorprendente. En él se lee: vendrán siglos donde los hombres hablarán de Cristo, pero no lo escucharán. Buscarán templos de piedra, y olvidarán el templo del corazón. Pero cuando el amor vuelva a ser simple, entonces el reino volverá a florecer. Estas líneas, proféticas y poéticas, han sido interpretadas como una advertencia al cristianismo institucionalizado. Una llamada a volver a la fe sencilla y pura, como la que Timoteo vivió. ¿Sabías que el nombre Timoteo en griego significa el que honra a Dios? Una coincidencia divina, tal vez. Porque toda su vida fue exactamente eso. Una ofrenda de honra. Su historia fue un círculo perfecto. Nació como hijo de una mujer creyente. Fue discípulo fiel. Murió proclamando la verdad. Y siglos después su nombre seguía honrando a Dios. Incluso en los antiguos himnos bizantinos, se lo invoca con esta frase: Oh Timoteo, faro del Evangelio, guía a los corazones cansados hacia la luz eterna. En el siglo XIII, durante las cruzadas, algunos fragmentos de sus reliquias fueron llevados a Occidente. Una parte se depositó en Italia, en la ciudad de Termoli, donde hasta hoy se conserva su cráneo en una urna de cristal. Cada año, el 26 de enero, miles de peregrinos acuden allí, recordando su fe silenciosa y su testimonio. Y es que, a pesar de las guerras, los saqueos y las divisiones religiosas, la memoria de Timoteo jamás se borró. El mundo moderno tal vez lo olvidó, pero el cielo, nunca. ¿Qué nos enseña la historia oculta de Timoteo hoy? Que no es necesario ser el más fuerte, ni el más sabio, para dejar huella eterna. Que la verdadera grandeza se mide por la fidelidad en lo pequeño. Y que Dios no usa a los perfectos, sino a los dispuestos. Timoteo fue el reflejo de eso. Un joven tímido que se transformó en un pilar de la fe. Un discípulo que, sin buscarlo, cambió el destino de miles. Honrar a Dios no es un acto. Es un estilo de vida. Su cuerpo fue llevado de Éfeso a Constantinopla. De Constantinopla a Italia. Pero su espíritu nunca se movió del corazón de la fe. Porque el verdadero discípulo no muere. Solo cambia de lugar. Han pasado casi 2000 años, y aún, en los rincones del mundo, su nombre resuena. No como el de un héroe de guerra, ni como el de un sabio filósofo, sino como el de un discípulo fiel, que vivió y murió por un solo propósito: honrar a Dios. A veces, la historia parece olvidar a los humildes. Los grandes nombres llenan los libros. Los monumentos se levantan para los poderosos, pero Dios escribe su historia en los corazones anónimos. Timoteo fue uno de ellos. No fue un predicador brillante, ni un estratega como Pablo, ni un visionario como Pedro. Fue un servidor silencioso, el que sostenía las cartas, el que curaba las heridas, el que caminaba detrás, sin esperar reconocimiento. Y sin embargo, el cielo lo vio todo. Timoteo nos enseña que la fe no se demuestra en los momentos de gloria, sino en los momentos de duda. Nos enseña que el amor no es un discurso, sino una decisión diaria. Nos enseña que seguir a Dios no siempre da fama, pero siempre da propósito. No busques ser grande a los ojos del mundo, decía él, porque el que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. Y esas palabras atraviesan los siglos. Son como un eco que llega a nosotros. En una época donde muchos buscan reconocimiento,
pero pocos buscan servir. Si Timoteo pudiera hablarnos hoy, ¿qué nos diría? Tal vez nos recordaría lo que Pablo escribió en su última carta. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Y añadiría, no importa si tu nombre no aparece en los libros. Lo importante es que esté escrito en el cielo. Su vida fue la confirmación de una verdad eterna. La obediencia vale más que el talento. Porque los dones brillan. Pero la fidelidad permanece. El vínculo entre Pablo y Timoteo no fue solo una relación maestro-discípulo. Fue una transferencia espiritual. Un ejemplo del poder del acompañamiento. De cómo una generación puede heredar a otra el fuego de la fe. Pablo encendió una llama en el corazón de Timoteo. Y Timoteo la llevó más lejos de lo que su maestro imaginó. Esa es la esencia del discipulado. No crear copias, sino heredar convicciones. Y ese mismo fuego, ese mismo linaje espiritual, puede llegar a ti. Vivimos en un mundo que corre, que compite, que olvida. Pero Dios sigue buscando Timoteos. Hombres y mujeres que no necesitan aplausos. Que no predican por fama. Que sirven incluso cuando nadie los ve. Personas que oran en silencio. Que perdonan. Que sostienen la fe de otros. Porque en un mundo lleno de ruido, Dios sigue hablando en voz baja. Y solo los que escuchan en silencio, como Timoteo, pueden oír su voz. Timoteo jamás imaginó que, siglos después, millones conocerían su nombre. Nunca pensó que su historia sería contada. Que su fidelidad sería ejemplo. Solo hizo lo que debía hacer. Día tras día. Sin quejarse. Sin rendirse. Y eso bastó para cambiarlo todo. La fe no siempre hace ruido. Pero siempre deja huella. Tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, te has sentido como Timoteo. Inseguro. Insuficiente. Pequeño ante la vida. Pero escucha bien. Dios no busca perfección, busca disposición. Lo mismo que hizo con un joven de Efeso hace 2000 años. Puede hacerlo contigo hoy. Porque la historia de Timoteo no terminó en su tumba. Sigue viva en cada persona que decide servir a Dios con humildad. Que el fuego de Timoteo arda en tu corazón. Que su ejemplo te inspire a ser fiel. Incluso cuando nadie te mira. Y que, cuando la oscuridad parezca más densa, recuerdes que la luz más pura siempre viene del discípulo que nunca se rindió. En algún lugar de Efeso, bajo la tierra antigua, aún reposan las piedras que vieron su paso. No hay monumento. No hay estatuas doradas. Solo el eco de su voz, susurrando al alma de los siglos. Honra a Dios,